Buenas tardes, señores estudiantes, colegas. Viendo que tenemos acá la ficha del informe radiográfico de la universidad en sus 3 hojas, vamos a resolver la tercera hoja para que puedan completar, ¿no?, su historia. Esto se va a hacer como parte de, ya como un refuerzo, ¿no?, de las clases que ya que se realizaron en su momento. Bien, sin más ni más, vamos de una vez. Muy bien, hoy día es 17 de mayo, mi nombre es Ronald Mayosca Salgado, radiólogo oral y maxilofacial, así que ya me conocen algunos. Comencemos. Esta es nuestra famosa ficha y tenemos, menos mal hay pocas estructuras, pero cada estructura tiene sus peculiaridades. Vamos. Recuerden que en su momento les dije que una radiografía panorámica va a tener 4 regiones y varias zonas. Entonces las regiones, así, se pueden enumerar como región maxilar superior, la región retromaxilar, mandibular y dentoalveolar, y cada uno con sus respectivas áreas. Pero vamos de frente a resolver esta ficha. En la primera sección te presentan 6 estructuras y otro rubro de otras estructuras y hallazgos, ¿no? Vamos uno por uno de una vez. En el piso de órbita, ¿qué podemos ver en una radiografía panorámica? Normalmente pues la notamos así, ¿no?, continua, nivelada, regular, representa esta zona. Esa es una imagen tomográfica. Una reformación volumétrica aquí también representa ello, y normalmente está atravesada por un conducto infraorbitario. Aquí hay un par de líneas. Entonces, ¿qué debemos ver? Pues la simetría, ¿no?, y si hay antecedentes de trauma o no. Miren acá, arriba. Normalmente en una radiografía panorámica esto está continuo. Claro, puede estar atravesada por la estructura que les menciono, acá por el agujero o por el conducto infraorbitario. Pero salvo haya, así se ve, normal, pero salvo haya traumatismo y se haya fracturado el complejo malar, o sea, el hueso malar, vamos a ver así un desnivel. ¿Ven? Acá también, cuando hay un desnivel, cuando hay una fractura, todo esto es el complejo, el hueso malar se desprende y ahí pues es donde se puede ver esa formación de escalón, etc. ¿Qué vamos a colocar en la ficha? Porque se ve así, ¿ve? Una radiografía panorámica y estas dos líneas corresponden al piso de órbita. Colocaremos, si no hay mayor cambio, no hay mayor cosa, simétricos, nivelados, aquí está. Esto que estoy colocando acá, que dice en la ficha, es lo que tienen que escribir en la ficha. Colocarán pues simétricos, nivelados y de apariencia habitual. En cambio, si hubiese antecedente trauma, clínicamente también veo el signo del mapache, todo herido, ahí, y encuentro el desnivel, colocaré eso. Bueno, presencia de escalón o desnivel que implica fractura con desplazamiento inferior del complejo malar. Es una fractura, pero no es el caso. Normalmente vienen los pacientes de modo habitual, ¿no? Punto 2, cavidad nasal. Todo esto, muchachos, todo esto es la cavidad nasal. Tiene estructuras dentro, pero todo es el límite de la cavidad nasal. Dentro de la cavidad nasal voy a encontrar 2 estructuras prominentes que se proyectan. Son los cornetes nasales inferiores. No voy a hablar de tabique tiene su propio capítulo, me parece. Acá dentro de cavidad nasal vamos a hablar de los cornetes. Estos son los cornetes, ¿eh? Esta es una representación tomográfica, un corte por tomografía. Y vemos que el cornete, que es esta zona central, tiene una mucosa. Es esa mucosa la que se engrosa o se adelgaza. Acá solamente vemos ese engrosamiento. ¿Qué más? Estos son los cornetes, los que están representados. De modo así habitual, pues mencionaremos, ¿no?, que está simétrico y de apariencia habitual. No colocamos normal, no colocamos conservado, sino de apariencia habitual. En caso haya engrosamiento, en algunos casos se va a ver, colocarán pues engrosamiento de la mucosa del cornete nasal derecho o izquierdo, que condiciona la obstrucción de la fosa nasal, ¿no? Ahí a veces ya cuando el paciente está pues con una afección, hay rinosinusitis, se sospecha, eso ya va junto a la clínica. Eso es la cavidad nasal. ¿En qué casos la cavidad nasal no es simétrica, ¿no? Porque casi todo va a ir como simétrico. En casos de paladar fisurado, pacientitos que vienen, y se nota, lo vemos, así su labio o el paladar está con esta característica clínica, entonces la cavidad nasal tiene esta forma, o sea, no está continuo, sino hay una interrupción. Ahí colocamos cavidad nasal asimétrica, el piso de fosa nasal derecho se extiende hasta la cresta, o colocamos como defecto óseo que se extiende hasta la cresta alular entre las piezas 1 y 2, así. ¿Ya?
está como el piso nasal derecho se extiende, pero en realidad es un defecto óseo que se extiende hasta la cresta alveolar entre las piezas 1 y 2. Ahí es donde vamos a encontrar la cavidad nasal asimétrica. ¿Qué más? Hablando del tabique nasal. El tabique nasal es esa estructura central, ¿ve? Tiene una zona central que es el cartílago, pero arriba pues sabemos que está representado por la lámina perpendicular del etmoides y atrás por el hueso Bomer. Pero se ven así irregulares, ¿no? Estas radiografías panorámicas no son para ello. Pero como están ahí, hay que al menos escribirlas, ¿no? ¿Qué colocaremos en la ficha? Que están centradas y de apariencia habitual. O si tienen alguna desviación, colocaremos desviación de concavidad derecha o concavidad izquierda, o está ausente o perforada, pero eso ya se ve en tomografía. Miren, ese es el tabique y esa es la parte cartilaginosa. Entonces, en realidad, para que se desvíe el tabique está bien difícil, ¿no? Puede ser congénito o un trauma ya muy grotesco, ¿no? Para que llegue a la parte ósea. Por ejemplo, aquí hay una desviación del tabique. Miren, está inclinado a la izquierda, pero la concavidad se ha formado en la derecha. Por eso colocamos desviación del tabique nasal de concavidad derecha, ¿ya? Luego, otra estructura que está en la ficha es la espina nasal anterior. Y en una radiografía lateral pues se ve así, ¿no? Una puntita. Los famosos libros de anatomía también lo presentan así como una puntita. Y usualmente es una, ¿no? A veces un poco más roma, todo eso, pero ahí suele estar. Una radiografía periapical se ve así también, como una pequeña punta, ¿sí? ¿Qué más? En una radiografía panorámica se va a ver así, la confluencia de ambos pisos de fosa nasal en el sector anterior. No confundir con este de aquí. Este contorno que estoy dibujando es la punta de la nariz y o sea, el tejido blando de la nariz. ¿Qué colocaremos en la ficha? Colocaremos espina nasal anterior, centrada y de representación habitual. Puede fracturarse si en casos de accidentes de tránsito puede fracturarse, y ese es un artículo muy bonito de unos maestros. Y la espina nasal anterior puede desviarse. ¿Qué colocaremos ahí? Pues desviación de la espina nasal anterior a la izquierda, y se proyecta sobre los ápices de las piezas 2.1 y 2.2. Así, pero es raro eso. Pero sí existe. Sobre los senos maxilares sí hay muchas cosas que decir. Claro, normalmente lo encontramos así, ¿no? Bonito, simétricos, y cuando ya sobrepasaron el piso de fosa nasal, ya se habla, este es el piso de fosa nasal de todo esto. Ya se habla de neumatización alveolar, pero sobre todo cuando empiezan a contactar los ápices los ápices o las raíces de las molares, y hablamos de neumatización alveolar moderada o marcada. Marcada es cuando esta neumatización llega hasta abajo, hasta la cresta. Obviamente ahí para extraer hay que hacerlo con mucho cuidado, o mejor derivarlo a un especialista. Pero se describe así, ¿no? Presenta neumatización alveolar. ¿Por qué? Porque está yéndose al hueso alveolar, que se extienden hasta los segmentos radiculares de las piezas posteriores. A veces puede estar ocupado parcialmente, bueno, en fin, ahí está. Es así, ¿no? Aquí hay una ocupación parcial, eso puedo colocar, ¿no? Seno maxilar de ocupación parcial, con ocupación parcial. En cambio, en ocasiones suele estar así, ocupado completamente, y ahí colocaré pues ocupación total del antro maxilar derecho de aspecto inflamatorio en este caso. Bueno, también tiene un componente odontogénico, pero se coloca así, ocupación total. Otras características, a veces son asimétricos, miren, este está acá arriba y este está hasta acá abajo. Acá colocaremos neumatización alveolar moderada, todavía no contactado con la cima de la cresta alveolar, con presencia de recesos. Recesos son como estas separaciones, estas loculaciones, ¿no? Y este es un tabique. Tabique sería hasta arriba, este es un tabique incompleto o pseudo tabique. ¿Qué más? En ocasiones puede irse hasta la tuberosidad, ¿no? Esta es una neumatización alveolar marcada del seno, que se extiende hasta la tuberosidad maxilar. ¿Qué más? Hay veces los senos maxilares no siempre están grandotes, a veces hasta ausentes están, o están pequeñitos, o cuando se han infectado y tienen una rinosinusitis crónica, a veces incluso se contrae, genera una presión negativa y la órbita desciende. Claro, todo este tejido óseo desciende. Ahí hablamos del síndrome de seno silente. Pero así cuando están pequeñitos y no ha afectado mayor cosa, no ha habido infección, hablamos de hipoplasia de senos maxilares derecho e izquierdo, en este caso será. Los arcos cigomáticos, ya, los arcos cigomáticos los vemos allí. Bueno, tienen su origen pues en el proceso piramidal del hueso maxilar.
¿Cómo vamos a escribirlos? Como simétricos, continuos, regulares, y además suele haber una línea que muchos confunden con una fractura. Pero si no habido antecedentes, o incluso habiendo antecedentes, sigue esta línea, así como esta. Esa es la estructura temporomalar que está aquí. ¿Bien? En ocasiones suele verse en pacientes que tienen así desgaste del cóndilo y aquí el ángulo antegonial bien acentuado, suele verse así como indentaciones. ¿Sí? Son las indentaciones cigomáticas que pueden indicar hiperfunción masseterina. ¿Qué más? Vemos aquí también, a ver un momento, ya. Vemos aquí también esta imagen del arco cigomático. Bueno, como hacía mención hace un momento, usualmente suelen ser simétricos, ¿no? Cuando está incompleto, a veces hay síndromes que solamente representan una, que conlleva a que no se represente en su totalidad. Pero en el paciente habitual que viene a la universidad normalmente están representados, ¿eh? Vamos a ver otras estructuras anatómicas. Por otras estructuras anatómicas mencionamos aquellas, creo que lo diferencian de hallazgos, porque las estructuras anatómicas de interés, por ejemplo la fosa pterigomaxilar que está ahí, a veces puede hacerse más ancha, puede haber alguna celdita de Haller así, como esta, que está ahí, es una extensión de las celdas etmoideas, pero hacia la órbita, y se suelen ver así como bolitas. Son variantes anatómicas, o bien algo de interés que quiera el docente resaltar, puede ser pues el proceso piramidal del hueso maxilar, ¿no? Que está acá como celeste, desde la cual parte o donde se inserta el hueso malar, ¿no? ¿Qué más? Claro, ¿qué voy a colocar en la ficha? Que se evidencia celdas de Haller como variante anatómica. Mencionaré eso. Las celdas de Haller justamente son esos recesos etmoidales infraorbitarios. ¿Qué más? Otros, aquí sí, como hallazgos radiográficos, dentro del maxilar superior podemos encontrar antrolitos. Miren, acá está bien representado y acá como que está ocupado, ¿no? Hay una estructura acá medio ósea, medio calcificada, algo así. Entonces puedo colocar como antrolitos a nivel basal, sinusal y de aspecto nodular. Los antrolitos pueden ser laminares, espiculares o nodulares también. ¿Ven? Esto es esta imagen, de esta panorámica. Aquí está la tomografía y tenía esta morfología, ¿no? El antrolito. Pero además veo que el seno maxilar es pequeño, posiblemente sea algo secuelar a una infección. ¿Qué más? Hablando de los antrolitos, ya justo vamos a hacer una construcción. Y hablando de los antrolitos, miren, acá sí está el seno maxilar derecho, bastante bien representado, y tenemos unos nódulos, ¿no? Allí. ¿Cómo describo? Como presencia de antrolitos de aspecto nodular a nivel basal del antro maxilar derecho. A ver, un momento. Listo, ya acabo de lanzarlos por la ventana. Bien, estábamos en que necesitábamos ver los hallazgos. ¿Qué vamos a considerar dentro de hallazgos radiográficos? Perdón. Claro, a veces en el seno maxilar pueden existir estas formaciones nodulares, son los antrolitos, y se describe así, ¿no? Como mencionaba hace un momento. Bien, ahí está. También pueden haber estas estructuras, así, estructuras radiopacas en forma de domo, y así se describe, que vienen a ser pues pseudoquistes centrales, ¿no? Aquí hay una radiografía panorámica y miren, ¿ve? Se ve así como un huevito, ahí está. Pero ya, claro, tiene que estar en el piso, porque si están en la pared, en las paredes, o sea, la parte interna, acá, la pared interna, la pared externa, digamos, o lateral, ya se tratan de pólipos. Esos son no tan frecuentes. Más son los pseudoquistes, ¿ya? Pero no todo lo que tiene forma ovoide pues es un pseudoquiste. A veces es una lesión quística inflamatoria. Ahí a distinguirme. Este tiene su origen ontogénico, tiene un origen dental, es ontogénico, es una lesión quística que está desplazando el piso del seno maxilar izquierdo. Bien, terminamos, vamos al área mandibular. Ahí vamos a ver 8 estructuras y una sección de hallazgos radiográficos. La primera estructura que menciona o que está escrita es el conducto mandibular. Y del conducto mandibular podemos decir varias cositas, ¿no? Una de ellas, ¿cuál está? Normal, pues, el paciente viene sin mayor molestia, pues está íntegro, son regulares, continuos, conductos mandibulares de representación habitual. En algunos pacientes que son prognatas, este conducto está muy pegadito a la cortical mandibular, esa es la cortical. Claro, ahí colocamos, ¿no? Conducto mandibular se halla adyacente a la basal, ¿no?
pero esa característica se ve en prognatas. Otras variantes, digamos, hay veces suele haber una pequeña ramita que sale de acá del conducto mandibular. Es el conducto mandibular accesorio, retromolar o conducto de Serres también le llaman. A veces puede estar bifurcado el conducto mandibular. Y así colocamos, ¿no? Bifurcación del conducto mandibular, con presencia de conducto accesorio, así. A ver, vamos a los agujeros mentonianos. Los agujeros mentonianos no siempre se ven, porque a veces cambia su dirección, el conducto mentoniano a veces cambia su dirección, no siempre está alineado a las de rayos, y por eso es que a veces no se ve. En cambio, cuando coincide se ve bien nítido, con las de rayos X panorámico, ¿no? Que viene de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. ¿Cómo colocaremos? Algo tenemos que colocar en la ficha, únicos y de representación habitual, y a eso sí, ¿dónde está? Se ubican a picar las piezas 3.5 y 4.5, 3.4, donde se encuentran cuando son únicos. Ya pueden ser múltiples, o sea, pueden haber dos, pueden haber tres, a veces cuando son muchos no se ven, salvo en tomografía. Ya, hay veces también se suele ver esto. Este bucle viene el conducto, hace un bucle, o sea, se tuerce o vuelve y luego continúa, ¿no? Esta continuación es el conducto incisivo. Entonces podemos colocar así, agujero mentoniano único con presencia de bucle y conducto incisivo. Ahí están. Cuando hay un proceso infeccioso así, ya bueno, crónico, el hueso se condensa. Eso es, bueno, una ventaja si queremos estudiar la anatomía del conducto mandibular. Ahí está. Y justamente su emergencia, ¿no? El agujero mentoniano y el bucle y el conducto incisivo. Ya, eso tenemos que colocar en la ficha. Como decía, a veces pueden haber varios. A veces, aquí hay dos, y se coloca como múltiples foraminas mentonianas en el lado derecho o izquierdo, dependiendo. ¿Qué más? Otra estructura que solicitan es el triángulo mentoniano. El triángulo mentoniano pues es más notorio en pacientes que tienen pues un mentón prominente y suele verse así. A veces, claro, no tan angulado, pero se va a colocar como representado y de apariencia habitual. Por ejemplo, aquí se puede ver esto. ¿Ya? Pues, básicamente acá los pacientes no tienen tanto mentón. Bueno, es nuestra característica, así que a veces pasa desapercibido. ¿Ya? Vamos al cóndilo. Uy, ahí sí hay bastante por decir. Pero cuando vemos un cóndilo regular, como el que normalmente vienen, sin síntomas, todo ello, usualmente está representado y de apariencia habitual. Así se debe colocar en la ficha. Bueno, tenemos la cabeza mandibular, es todo esto. Luego viene la parte del cuello condilar. La cabeza puede ser regular como esta o bífida, ¿no? Un poco usual ver bífido. Los polos. Lo que ven aquí arriba, esto no es la parte superior, ¿no? Recuerden que el cóndilo está inclinado a la hora de tomar. O sea, está bien, pero debido a las de rayos X que vienen de abajo hacia arriba, el polo, como esto, como explico acá, el polo medial se va hacia arriba y el polo lateral queda hacia abajo. Entonces el contorno anterior del cóndilo es esto. Y este sí puede estar facetado, puede estar también engrosado. El cóndilo no tiene cortical, tiene contornos, recuerden. Así como el de la rodilla. ¿Ya? ¿Qué más puede haber dentro de esta parte del cóndilo, ¿no? Podemos tener estas estructuras medio radiolúcidas, así que son las fositas trigoideas. Obviamente los espacios medulares son todos esos puntitos trabeculares. Aquí hay puntos como espacios radiolúcidos, son los espacios medulares. Lo habitual, un paciente, a veces vienen así, ¿no? Miren, estos cóndilos están así planos, ¿ve? Se llama facetamiento eso. Eso es un facetamiento mayor incluso. Y a veces dejan unas puntas. Esas puntas ya pues son proliferación marginal, son los famosos osteofitos. Pero usualmente cuando viene así facetado, también el ángulo antegonial, aquí a nivel de la mandíbula, está acentuado. Esto indica una hiperfunción masseterina, una hiperfunción muscular. ¿Qué pondremos entonces? Presencia de facetamiento en su contorno anterior, hablando del cóndilo. Y además cuando sucede ello, es como si el diámetro, o sea la altura del cóndilo, o el cóndilo se haría más chiquito, pero no vas a colocar cóndilo pequeño, sino disminución del diámetro longitudinal del cóndilo mandibular derecho o izquierdo, si es el caso. ¿Bien? Ahí está facetado y facetado. Respecto al ángulo mandibular, el ángulo mandibular, pues, bueno, se ve normalmente redondeado y de representación habitual, no presenta mayor cambio. Sin embargo, inmediatamente después está el ángulo antegonial, este de aquí, y aquí también.
Esos ángulos antagoniales no deberían estar tan angulados, y cuando lo están, más bien debieran ser así. Es el ángulo antagonial, hay más romo, pero cuando está así acentuado es porque hay una hiperfunción muscular. Y a veces eso está en relación así con un cóndilo facetado, que puede ser un cambio osteotrófico o bien puede ser un cambio adaptativo en pacientes jóvenes. Claro, a este extremo no. ¿Ya? Sobre la rama ascendente, ¿qué mencionaremos? ¿Qué vamos a colocar en la ficha? Que son simétricas y de representación habitual, ¿no? Es lo típico, salvo pues tenga una simetría facial, una microsomía hemifacial, ahí están pequeñitos. Es más corto, ¿no? Si es más corto, colocaremos disminución de diámetro longitudinal de la rama ascendente derecha o izquierda. ¿Qué más? En la rama ascendente suele verse esta de aquí, esta estructura. Así, miren, ahí está, como una imagen reducida así en forma de media luna. Puede ser uni o bilateral. Esa es la depresión sigmoidea medial, que también en clase lo hemos visto, y aquí se colocará así, ¿no? En el capítulo de rama ascendente, con ese rubro colocaremos rama ascendente simétrica de representación habitual, se evidencia depresión sigmoidea medial en el lado derecho. Siguiendo la rama ascendente, miren esta rama, pero claro, esto sí está unido a un paciente que tenía una microsomía hemifacial, una alteración congénita, un defecto congénito, y miren, la rama estaba bastante alta respecto a la otra. Entonces, no es que se está corta, sino que está larga y adelgazada. Colocamos una rama ascendente derecha con aumento de su diámetro longitudinal y disminución de su diámetro transversal. Aparte de acentuación, y de esas cosas se pueden agregar. Pero ahorita estamos hablando de la rama ascendente. Sínfisis mentoniana. La sínfisis mentoniana, estrictamente hablando, pues la línea media, y pues acá tiene una representación habitual y casi la mayoría de casos, ¿no? Si otra cosa fuera hablar de la zona mentoniana, y podemos mencionar otras estructuras. Pero ¿cuándo puede ser útil también, o de mucha utilidad verla, si al menos por curiosidad, en pacientes recién nacidos que por algún motivo se han tomado una radiografía periapical a modo de oclusal, así una disposición oclusal, se ve esta separación. Ahí está la sínfisis como tal, la sínfisis cartilaginosa. Allí sí se puede ver en recién nacidos. ¿Ya? Pero normalmente la sínfisis es esa zona. Y la zona parasinficiaria es las zonas que están alrededor o al lado de la sínfisis, por eso se llama parasínfisis. Ahí se habla de fractura parasinficiaria, y las fracturas sinficiarias que nos ha tocado verlas son poco frecuentes, más son las parasinficiarias. Luego vemos la corteza mandibular, y claro, tiene su valía en pacientes ya mayores, así, digamos mayores de 50 en mujeres y mayores de 70 en varones, acá al menos en nuestra zona, ya se ve como un adelgazamiento acá. Esto debería ser más grueso, ¿no? Delgadito ya se hace. Los espacios medulares también se hacen más, se dilatan más, es como si el patrón trabecular adelgazara, estos espacios medulares se ensanchan. Claro, esos son cambios en relación a osteopenia. Pero también la cortical, que era amplia y gruesa, acá ya empieza a hacerse como que se carcome, como pequeños así, entrantes, así. Ya, esas son lagunas endostales, y a ello pues suele conocerse como signos de saucerización. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a colocar en la ficha? Adelgazamiento de la cortical mandibular, signos de saucerización, etc. Por ejemplo, acá ve también, la cortical ya está delgadita y hay signos de saucerización, así. Son lagunas. Como hallazgos, ¿qué podemos notar? Sí, hemos notado con relativa frecuencia que a veces en la zona prevertebral, aquí lejos ya, suele, en lo que no es ni maxilar ni mandibular, ya en zonas retromaxilares o cervicales, podemos notar esas estructuras. Son ateromas, ¿no? Se van a escribir así como formaciones radiopacas de densidad cálcica, ubicado en la zona prevertebral, en la región prevertebral de C3 o C4. También la típica, ¿no? Mineralización distrófica o heterotópica del cartílago tiroideo. Eso sí es frecuente, ya en pacientes mayores de 40, 50 ya se puede ver ello. Otro hallazgo radiográfico también es los famosos defectos de Staffner, ¿no? Eso siempre van a estar, bueno, no siempre van a estar solamente en esta zona, también pueden estar a nivel de la rama ascendente, ¿no? Pero debajo del conducto mandibular. Este es uno de los casos que nos tocó hace poco, se vio así, parecía que hubiera faltado, pero la cortical, o sea, parecía carcomido, pero la cortical lo acompañaba, era un defecto óseo. Se va a ver así en una tomografía. Vamos al área dentolular.
Sobre el número de piezas, claro, no podemos poner solamente 20 piezas, 15 piezas, no, no, no. Podemos agregar normodontia cuando el número de piezas son normales, o hiperdontia cuando hay supernumerarios, o hipodontia cuando es menor, ¿no? Pero también hay hipodoncia, oligodoncia, etcétera. Entonces podríamos confundirnos ahí con los términos. Si por ejemplo los terceros molares no se han formado, sí podríamos colocar pieza 3.8, 4.8 ausentes y entre paréntesis anodoncia, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, tenemos obviamente aquí un mesiodens, puedo colocar pieza supernumeraria, entre paréntesis mesiodens, en el maxilar superior y está proyectado sobre la corona de la pieza 1.1, ¿no? Es lo que se colocaría en la ficha. Aquí ya digamos no hay supernumerarios que pudiese colocar. Una forma ordenada es, ¿no? 12 piezas permanentes en el arco superior, continuado, ausencia de las piezas, tal, tal, tal. 12 piezas permanentes en el arco inferior y ausencia de las piezas, tal, tal, tal. Respecto al número de piezas, otra vez, miren, 14 en el arco superior, porque hay ausencia de 1.4 y de la 2.4, y hay 19 en el arco inferior, porque hay ausencia de la 3.6, pero hay 4 premolares suplementarios. El término suplementario ya también hemos hablado, porque son aquellas piezas que tienen características semejantes a sus adyacentes, ¿no? Crestas alveolares. Ese es el segundo rubro del área dentoalveolar. Claro, en la radiografía panorámica tal vez, salvo en aquellas que sean bien nítidas, se puede ver, porque si no a veces parece borrosa. Pero recordemos que desde la unión entre el esmalte y el cemento hasta la cresta debe haber 2 a 3 milímetros y tener una forma angulada en el sector anterior, a la misma distancia, pero una forma más aplanada en el sector posterior, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, lo importante es ver aquí está la cresta y está con su cortical, ¿no? Aquí una cortical. Cuando está la cortical no hay problema, hay una distancia de 2 a 3, muy bien, está conservado, pero acá no hay cortical. Cuando no hay cortical ya se habla de una pérdida ósea leve. Ahora, si esa pérdida ósea continúa hasta el tercio cervical, es una pérdida ósea moderada. Y cuando ya está más allá, o sea, más arriba, más al tercio medio, apical, ya es una pérdida ósea marcada, ¿no? Aquí, por ejemplo, claro, ¿qué vamos a colocar? La pérdida de cresta o celular a nivel de las piezas, tal, tal, tal. Eso podemos colocar. Pero acá en este caso específico, considerar también si es marcada, moderada o localizada y generalizada. En este casito mencionaremos, ¿no? A ver, hay pérdida celular generalizada tipo horizontal, sí, está allí, está allí, está allí, aquí todavía medio angulado y allí también. Esas zonas anguladas, las pérdidas óseas angulares, las voy a colocar aparte. Pérdida ósea marcada vertical a nivel de las piezas tal y tal. Aquí estoy colocando como marcada generalizada debido a que no, profesor, acá no está, ya. Cuando es más del 70% en el que está expresada la pérdida ósea, ya se coloca como pérdida ósea alveolar marcada, ¿ya? O generalizada, mejor dicho. Vamos a las lesiones periapicales, y esto se ve bastante. Comencemos. Aquí varias. Pero comencemos por esta, que es una de las más evidentes, ¿no? Hay una pérdida de estructura coronaria, compromiso, hasta de furca tal vez, pero hay una lesión osteolítica periapical de límites definidos, se nota, puedo yo dibujarla con el mouse o seguirla con el mouse, pero no tiene cortical, o sea, no hay una línea blanca así como esta, ¿no? Aquí hay una cortical del conducto mandibular, pero no, aquí no existe. Entonces yo puedo decir al toque de granuloma, pero no, vamos a escribirla porque no sabemos qué contiene. Vamos a describirla como de aspecto inflamatorio crónico granulomatoso y además ha condicionado que el hueso se torne más blanco, más radiopaco. A eso se llama osteitis condensante circundante. Luego, si hace un momento esta lesión no tenía cortical, aquí sí se ve una cortical. Y eso se describe así, pues pie 3-4, lesión osteolítica periapical de límites definidos, bordes corticalizados en relación a proceso inflamatorio crónico de aspecto quístico. Antes de tentarnos a colocar quiste periapical inflamatorio, coloquemos de esta manera, redactemos de esta forma, ¿sí? Porque puede ser un granuloma. O sea, para no entrar en ese debate, mejor colocamos el aspecto o apariencia que posee. ¿Qué más? Ya, si no hay esas lesiones, otras con mayor frecuencia son estas, ¿no? Aunque tal vez no es una lesión, tal vez yo puedo colocar acá, pues hay un ensanchamiento espacio periodontal apical. Claro, tal vez la endodoncia la hicimos hace una semana y está en proceso de curación. Ya, lógico, si esto tiene 2-3 años, ya pues quedó como un proceso inflamatorio crónico apical, ¿no?
Ahora, y estoy diciendo apical porque seguramente esto mide menos de 2 milímetros. Cuando abarca de 2 a 4 y hablamos de periapical, y más de 4 como en el caso anterior, acá, por ejemplo, está grandote, en realidad esto sería una lesión perirradicular. Pero bueno, periapical es más fácil de entender. Ahora acá, en la pieza 2.8, estoy notando lo siguiente, ¿no? El compromiso, aquí sí hay una lesión periapical, ¿eh? De límites no definidos y además ha condensado el hueso. Esa es una osteitis condensante circundante. Vamos a las zonas sedéntulas. No se trata de contar cuántas zonas sedéntulas hay, solamente colocaremos en el rubro de zonas sedéntulas edéntero parcial en el maxilar superior y parcial en el maxilar inferior, o edéntero total si es el caso. Esto de las zonas sedéntulas va de la mano con los rebordes residuales, rebordes alveolares residuales, ¿no? O sea, la zona donde no hay diente pero quedó todavía el huesito alveolar ahí. Cuando no hay diente se nos ha enseñado de que esto tiende a reabsorberse, ¿no? Y claro, ahí tienen sus medidas. En este caso, ¿qué pondríamos? En el arco superior, los puntos, pérdida ósea moderada de rebordes residuales y de contornos irregulares. Miren toda esta maraña, ¿eh? Así, así, sube, baja, sube, baja. ¿Eh? Y en el arco inferior también, o sea, hay pérdida ósea moderada y de contornos regulares y de aspecto espicular. Cuando ha habido recientemente extracciones y así queda en forma de puntas o espinas, se coloca de aspecto espicular. Y a veces esas zonas espiculares son las que ocasionan ese tipo de dolor después de que se extrajo. Hay una zona en punta y el paciente se queja que me duele todavía cuando pasa la lengua, etcétera, ¿no? Son zonas sensibles. ¿Qué más? Les decía que habían zonas, perdón, las pérdidas óseas o la reabsorción ósea de los rebordes tenían niveles, ¿no? Esta es una guía solamente, es parte del análisis de Wiccal que mencionan desde el paladar óseo o desde el piso fosa nasal hasta el reborde. Hay unas medidas y dependiendo de esas medidas vamos a ver si se trata de una reabsorción leve, moderada o severa. ¿Qué pondría acá? Pues simplemente pérdida ósea moderada de rebordes residuales con contornos regulares, ¿no? Está suavizado el contorno. En caso del inferior a veces tengo estos casos, ¿no? O sea, donde la reabsorción es tal que llega hasta casi el conducto o el agujero mentoniano. Cuando estamos cerca, o sea, a menos de 7 milímetros del agujero mentoniano, y hablamos de una pérdida ósea marcada, y bueno, al menos los contornos son regulares, ¿no? Si es entre 14 y 7, moderada, y leve entre 21 a 14. Pero para no complicarnos, vamos entre moderada y cuando está cerca al conducto, al agujero mentoniano, y hablamos de marcada. ¿Qué más? En el arco seguimos con rebordes residuales. Miren aquí, claro, arriba hablamos de irregulares por todo esto que está pasando, y abajo hablamos de irregular debido a este defecto óseo que tiene aquí, ¿eh? Seguramente una extracción muy traumática. ¿Qué vamos a considerar como hallazgos dentro de la región dentoalveolar? No hablo de la zona ósea, eso ya hablamos hace un momento, sino de la parte dentoalveolar. Pues podemos mencionar alguna perla de esmalte, como en este caso, ¿eh? Ahí está la línea media y el canino se ha impactado y está atravesando. Eso se llama transmigración de la pieza 4.3 o este remanente. Se supone que lo habían extraído todo, pero han dejado un remanente. Eso también es un hallazgo. Tal vez el paciente vino por ortodoncia. Y la trifurcación de la pieza 4.6. No es el caso, pero en otras ocasiones se suele ver uno bastante nítido y eso también se puede colocar como hallazgo radiográfico. ¿Qué más? Por ejemplo aquí, un hallazgo radiográfico en la región dentoalveolar o en el área dentoalveolar. Tenemos, por ejemplo, esta formación, ¿no? Aquí una formación denticular proyectada sobre el segmento apical de la pieza 2.8, un dentículo. Otro, más de lo mismo, dentro de hallazgos, tenemos esta zona así de densidad ósea, está esclerosada, claro, es una imagen radiopaca irregular de densidad ósea apical a la pieza, a la raíz mesial de la pieza 4.6, es una esclerosis ósea idiopática. Ya cuando es más grande, ya a preguntar, y cuando hay algo raro, descríbanlo y pregunten a su docente favorito de radiología. Ya, ¿qué más? En esta imagen vemos una formación denticular ubicada distal a la pieza 1.8, ¿no? También otro dentículo. Finalmente, bueno, es lo que podemos aportar, pero vamos a hacer un ejemplo de demostración. Este es un paciente varón de 18 años que vino pues hace poco y apliquemos la ficha, ¿no? A ver, en la ficha primero está el piso de órbita. ¿Qué diré? Bueno, el piso de órbita está bien, ahí está atravesado por esta estructura, ¿ve? Como un canalito, aquí también. El piso de órbita pues está simétrico, sin mayor hallazgo, ¿no? De apariencia habitual. Cavidad nasal también simétrica, de representación habitual. Los cornetes se ven aquí,
no hay mayor cambio. Luego está el tabique, el tabique está centradito, no hay problema, aquí está, esta parte es la zona del vómer, pero está centrado. La espina nasal anterior, miren, viene el piso y se va hasta acá, hasta esta puntita, no esta de acá, porque esto es el ala de la nariz, punta de la nariz, ala de la nariz. Aquí está igual, el piso de fosa nasal viene hasta aquí, esa es la espina nasal anterior. ¿Ya? Entonces centrada o representada podemos colocar. Senos maxilares, aquí como que están simétricos y sí, ya contactan con los dientes, estamos en una neumatización alveolar moderada de los senos maxilares derecho e izquierdo. Arcos cigomáticos representaditos, muy bien, aquí están. Aquí está el tubérculo cigomático anterior, acá también. Y esto viene hasta esta estructura en forma de U o en forma de J, en ambos lados, que corresponde al proceso piramidal del hueso maxilar, y de ahí sale el arco cigomático, desde esta línea. Línea aquí, línea allá. Lo que hay en la derecha tienen que ver en la izquierda, les dije en ese momento. Luego tenemos otras estructuras anatómicas de interés. ¿Qué me interesaría? Pues a ver, no sé, tal vez la fosa pterigomaxilar, está bonita, muy bien. Otro que no sea dientes, podría mencionar pues, no sé, pues esas zonas, aquí estas celdillas mastoideas, o el engrosamiento, ligeramente engrosado los cornetes. ¿Qué más puedo mencionar? Tal vez el hueso hioides con su asta mayor, o sea, algo que pueda llamar la atención, o tal vez el borde posterior de la lengua, en fin. Dentro de hallazgos radiográficos podría mencionar esta estructura, ¿no? Aquí, que corresponde a la mineralización distrófica de los ligamentos estiloioideos. Eso podría colocar. ¿Qué más? Vamos al área mandibular. Conductos mandibular, miren, aquí hay algo, pero lo voy a escribir primero por partes. Aquí está continuo, regular, simétrico, muy bien, no hay problema hasta su emergencia, ¿ve? Hasta el agujero mentoniano. El triángulo mentoniano también está parcialmente representado. Agujeros mentonianos, como decía, están a este nivel, apical a la pieza 3.5 y a la pieza 4.5. Luego el cóndilo mandibular, aquí está redondedito, ovoide, muy bien, aquí está facetado. Como dije, si está facetado acá, al toque me voy al ángulo antegonial. Ya, lo voy a ver por partes. Primero este en cóndilo, hay facetamiento en el contorno anterior del cóndilo mandibular y parece más pequeño, pero bueno, en fin, lo puedo dejar. Si estuviera más pequeño lo describo como disminución del diámetro longitudinal del cóndilo mandibular izquierdo, pero solamente voy a escribir el facetamiento. Luego el ángulo mandibular, aquí está redondeado, aquí también, pero acá tengo la acentuación del ángulo antegonial y les decía que una acentuación de ángulo antegonial indica que el paciente está masticando por este lado con mayor frecuencia o una hiperfunción muscular en general. Claro, miren, mastica más por este lado y hay un cambio adaptativo aquí, es un paciente de 18 años. Luego tenemos la rama ascendente, acá está simétrica, conservada, podría medir, no importa si mido aquí o en la panorámica, puedo decir, puedo hablar de medidas aproximadas, ¿no? En la panorámica física. Básicamente ver la diferencia, ¿no? Si hay una diferencia mayor a 5, a 5 milímetros puedo anotarla, ¿no? Como asimetría, pero si no, tal vez simplemente no somos exactos un lado y el otro, siempre hay una varianza. Bien, vamos con la sínfisis mentoniana. Aquí está pues, la línea media no tiene mayor hallazgo, la colocaría como de representación habitual. La corteza mandibular está continua, regular, miren, gruesa en todo su contorno, ¿eh? Luego los hallazgos radiográficos, ahí voy. Miren, aquí está el foramen mandibular, o sea, la entrada del conducto, el inicio del conducto dentario, pero acá veo otra línea, ¿ve? Aquí, se pierde por aquí también, ¿ve? Ese es el canal miloioideo. Eso puedo colocar como hallazgo radiográfico porque no siempre se ve, pero es una estructura normal. No es un conducto, es un canalito, ¿ya? Es distinto al conducto accesorio mandibular o al conducto SR, etc. ¿Qué más? El área dentoalveolar. ¿Qué puedo mencionar? Número de piezas. Bueno, cuento cuántos hay, 3, 6, 9, 16 ahí, 16 allá. Puedo hablar dentro de este rubro también. Esta todavía no voy a colocar como impactada porque tiene 18 años, tal vez está en proceso de erupción. En cambio, esta sí está impactada en posición horizontal, esta está impactada en posición vertical con ensanchamiento espacio pericoronario. Esta también está impactada en posición horizontal. Afortunadamente, los ápices no están cerca, solamente están en relación cercana, no están en relación próxima. Cercana es cuando queda 1 o 2 milímetros, ¿no? Está cerca, hay que manejar con cuidado la exodoncia. En cambio, relación próxima puede ser esta raíz mesial que está en contacto, pero no deforma al canal mandibular.
Ya, eso puedo colocar dentro de número de piezas dentarias. Crestas óseas, como es un paciente joven y no tiene alguna enfermedad de fondo, pues se nota que están al nivel, ¿no? O sea, toditos están donde corresponde estar, o sea, de representación habitual. Lesiones peripicales, ninguna representada. Zonas edéntulas, tampoco ninguna representada. Reborde alveolar residual, no hay rebordes residuales, no tiene zonas edéntulas. Y dentro de hallazgos radiográficos en la región dentoalveolar, a veces se puede colocar alguna isla ósea por allí, o algún dentículo que puedo hallar, o puedo mencionar una trifurcación, algo así, ¿no? Y luego, y finalmente, el capítulo de observaciones. Dentro anular también pueden ir los rizomicria, la disminución de longitud mandibular, perdón, de longitud radicular, eso podría colocar. Entre observaciones, para este caso, sí, pues podría colocar como a descartar cambios osteoartrósicos en el cóndilo mandibular izquierdo, se recomienda seguimiento o bien una evaluación, se recomienda emplear estudio con tomografía volumétrica para ver, como hay varias impactadas, conviene ya hacer una tomografía para planear una cirugía o tener más detalles sobre el tipo de impactación que tiene, ¿no? Si está próximo a la tabla ósea lingual, etc. Bien, entonces esto que he mencionado está redactado aquí, ¿no? Y así es como deben redactar justamente la ficha en su tercera hoja, ¿no? Bueno, es una forma de orientación para que puedan completar su historia clínica. Bien, no olviden que estas imágenes llegan a ustedes por cortesía del Centro Radiológico Mehuasca y cualquier duda, ahí están los números. Listo, muchachos, entonces quedamos así.